Por todos los relatos, Grovan y Columbus Adair eran conocidos como hombres despiadados y duros en las montañas de Carolina del Norte y el este de Tennessee. La brutal ola de crímenes que estos dos hermanos cometieron durante la década de 1870 habría hecho que forajidos como Frank y Jesse James, o incluso Billy the Kid, se refugiaran en sus hogares y miraran por sus ventanas con asombro. Sin embargo, no verás a estos muchachos en las pantallas de películas de Hollywood o sensacionalizados en la prensa, porque algunos crímenes son tan perturbadores e inquietantes que nunca han sido contados hasta ahora. Prepárense para la historia verdadera de dos de los forajidos más mortíferos de los Apalaches, los hermanos Adair. En los días anteriores al cambio de siglo, el ahorcamiento era la pena para los crímenes más atroces cometidos en los Apalaches. Tenía que ser así. Desde el momento en que los primeros colonos comenzaron a abrirse paso en estas montañas, también lo hicieron forajidos y desesperados que querían desaparecer. En efecto, no había escasez de hombres malvados, y muchas de sus historias han sido transmitidas contando de las acciones duras y crímenes terribles. De este tipo de hombres, ninguno era más cruel que los hermanos Adair del condado Rutherford, Carolina del Norte. En los talones de la guerra civil, los hermanos robaron todo lo que no estaba clavado, quemaron las casas de sus rivales y rutinariamente buscaron el consejo de la pólvora y el plomo caliente para cualquier hombre que tratara de detenerlos. El caos de la guerra había volteado todo el condado de cabeza. Con el dinero confederado sin valor, los propietarios de tierras y negocios ya no mantenían su dominio sobre la política y el cumplimiento de la ley, y los hermanos Adair rutinariamente saqueaban y ransaqueaban a estos hombres. La ley, más veces que no, simplemente miraba hacia otro lado, temiendo la ira de los dos hermanos. Simplemente, todos les temían. Muchos cuentos salvajes y espantosos sobre ellos se contaban alrededor de estufas de carbón en noches frías de invierno, cuando los hombres se reunían para hablar sobre eventos actuales. Sin embargo, por todos sus crímenes, fueron los eventos horribles del 26 de abril de 1871, uno de los ultrajes más horribles que jamás haya conmocionado oídos humanos, que en los años que siguieron, la gente nunca volvió a pronunciar sus nombres en público. Los veteranos simplemente dirían, ya no hablamos de eso. Todo comenzó con un barril de whisky. El 25 de abril, los hermanos Adair junto con su cuñado Martin Bernard habían irrumpido en una tienda general y robado un barril de brandy de manzana. Rápidamente se dirigieron al condado McDowell, donde pretendían ocultar el botín robado en la cercana montaña Rutherford. Mientras los hermanos escondían el licor de contrabando, escucharon un ruido en la distancia. En unos momentos, un extraño emergió de los espesos arbustos de laurel. Rápidamente evaluando la escena, el extraño supo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y salió corriendo a través del bosque. Este hombre era Silas Weston, un simple granjero, un hombre temeroso de Dios que había estado cazando ardillas cuando se topó con los forajidos Adair. Weston vivía a 1 milla de distancia en una cabaña de troncos primitiva con su esposa Polly y sus 4 hijos. Silas era conocido en toda el área como un hombre honesto y trabajador que ayudaría a cualquiera y era un asistente regular en la iglesia bautista Otter Creek. A decir verdad, Silas ni siquiera había visto nada cuando se topó con los muchachos Adair, y no tenía idea sobre el licor robado tampoco, pero lo que no sabía era que los dos hermanos pasaron el resto de la tarde rastreando a Silas hasta su cabaña, y allí se escondieron en el borde del bosque, observando y esperando que cayera la noche. En la noche del 26 de abril de 1871, Grovan y Columbus Adair, junto con su cuñado Martin Bernard, habían rodeado la cabaña de Silas Weston. Adentro, Silas estaba diciendo la bendición para la cena de la noche, cuando, extrañamente, su perro comenzó a ladrar violentamente afuera. La esposa de Silas, Polly, se levantó y fue a mirar entre las paredes de troncos, donde faltaba el relleno y podía ver claramente hacia afuera. No más pronto puso su ojo contra el agujero, una explosión de sonido estalló, disparándole directamente a través del ojo a quemarropa desde el otro lado de la pared. Con un grito salvaje, Polly cayó hacia atrás al piso gritando. En ese mismo momento, la puerta principal fue pateada abierta mientras los dos hermanos inmediatamente abrieron fuego sobre Silas.
quien aún estaba sentado en la mesa del comedor. En momentos, 2 balas de plomo le habían disparado mientras se estrellaba cara primera sobre la mesa del comedor. La cabaña estaba llena de gritos fuertes y penetrantes de los niños, que corrían y trataban de esconderse detrás de los muebles, mientras Polly, que sangraba hasta la oscuridad, se arrastraba fuera de la cocina hacia el dormitorio donde su bebé dormía. Uno por uno, los asesinos rastrearon a cada niño en la cabaña, ejecutándolos a quemarropa en la cabeza. Después de que los ecos de la violencia se silenciaron, solo había los sonidos de Polly llorando en el dormitorio y el sonido de botas caminando hacia ella. Un infierno completo en la tierra había estallado en la cabaña, pero la pesadilla no había terminado para Polly. Escuchando sus pasos, Polly trató de deslizarse debajo de la cama, pero uno de los hermanos agarró su pie y la sacó. Luego apuntó su pistola a su cabeza y apretó el gatillo, pero no disparó. Si Polly pensó que este era el milagro que esperaba, no podría haber estado más equivocada, ya que ambos hermanos sacaron sus cuchillos y comenzaron a apuñalarla una y otra vez en su garganta y torso, hasta que su cuerpo dejó de moverse. Este no era un crimen ordinario de ninguna manera. Esta era una sed absoluta de sangre. Presumiendo que la madre estaba muerta, los 2 hermanos dirigieron su atención a la última alma viviente en la casa, aquel que Polly había tratado desesperadamente de alcanzar, su hijo bebé, quien a pesar de todo lo que acababa de suceder, estaba sonriendo y extendiendo sus brazos para ser levantado cuando los hombres malvados se pararon sobre su cuna. Pero la mirada en su cara no era humana, era pura maldad, mientras uno de ellos tomó su cuchillo y cortó la garganta del bebé. 6 cuerpos sin vida yacían en el piso sangriento, el esposo cara abajo en la mesa, la madre destrozada en pedazos en el piso, y los niños en su ropa de dormir yaciendo donde cayeron. Los hombres rápidamente se dispusieron a cubrir sus huellas. Apilaron ropa de cama y ropa encima del cuerpo de Polly y arrojaron una tea de pino encendida sobre él, prendiéndolo fuego, mientras montaron sus caballos e hicieron su escapatoria. No habían robado nada, simplemente habían asesinado por placer malvado. Sin embargo, de alguna manera Polly aún estaba viva. Quizás fue su vestido en llamas lo que la despertó, pero logró rodar en el piso y apagarse. Pero las llamas se estaban extendiendo rápidamente en la cabaña. Polly fue a cada miembro de la familia y los tocó buscando señales de vida, pero no encontró ninguna hasta que escuchó al bebé gorgotear. Aún estaba vivo, así que lo agarró y se arrastró fuera de la cabaña tan lejos como pudo en el patio antes de desmayarse por una pérdida severa de sangre. Polly inmediatamente pudo identificar a los 3 asesinos, y cuando el sheriff fue primero a arrestar a los 3 hombres y les dijo que Polly había vivido, uno de los hermanos estaba completamente asombrado e involuntariamente respondió: «No hay manera de que esa mujer aún esté viva». Las lenguas murmuradoras esparcieron las noticias de los asesinatos por toda el área, y periódicos nacionales e internacionales corrieron la historia por todo el mundo. Pronto, la charla de turbas tomando justicia en sus propias manos era rampante. La ley pidió paciencia y dejar que las ruedas de la justicia manejaran la situación, pero finalmente tuvieron que mover a los 3 hombres al condado Henderson en Carolina del Norte, donde esperaron juicio por los asesinatos. Tanto Columbus como Grover Adair mantuvieron su inocencia durante el juicio, e incluso sonrieron con sarcasmo mientras Polly subió al estrado y contó los eventos de esa noche fatídica. Pero no había manera de que Polly los dejara salirse con la suya de lo que le hicieron a su familia, y debido a su pura voluntad de vivir esa noche y su coraje en el estrado, los 3 hombres fueron encontrados culpables de incendio premeditado. Cada uno de esos cargos por sí solo en Carolina del Norte era castigo automático de muerte. Para julio de 1882, los 3 hombres habían esperado el día del juicio en la cárcel del condado Henderson. Durante semanas, podían escuchar el martilleo y aserrado y bromas crudas de los trabajadores afuera de su ventana construyendo la horca. Fue todo demasiado para el cuñado Bernard, quien convocó al sheriff y dio una confesión completa y culpable del crimen a cambio de que pospusieran su ejecución unas semanas más. El día 12 de julio finalmente llegó, y la gente se derramó en Hendersonville temprano ese día. Vinieron de todas partes, hombres, mujeres y niños en diligencia, carreta de bueyes, a caballo, en buggy y a pie. Familias enteras con canastas de almuerzo de picnic,
todas en espíritu festivo de fiesta para ver el gran evento. Mientras el día continuaba, hubo mucha bebida, desorden y peleas entre los espectadores. Al mismo tiempo, los padres sostenían a sus hijos en alto sobre sus hombros para una mejor vista. Finalmente, al mediodía, el sheriff y el predicador bautista local marcharon a los dos hombres a punta de pistola a la cima del cadalso, en cuyo punto enfundó su pistola y sacó su Biblia citando un poco de escritura. Ningún hermano parecía conmovido y se negaron a inclinar sus cabezas cuando el predicador se los pidió. En su lugar, miraron desafiantes hacia la multitud. Y cuando se les preguntó si tenían algunas últimas palabras, solo pidieron echar un vistazo dentro de sus ataúdes. Después de unos minutos de mirarlos, agradecieron a la multitud por venir y le dijeron al sheriff: «Está bien, démosles lo que vinieron a ver». Con eso, los notorios hermanos Adair cayeron a través de las puertas trampa y aterrizaron en el otro lado de la eternidad. Algunos pueden preguntarse cómo personas como los hermanos Adair se convierten en monstruos. Vale la pena notar que mientras la multitud se dispersaba del evento, Lasra, Adair, la madre de los dos hombres, se sentó estoicamente en un carromato al pie de la horca para reclamar los cuerpos de sus dos hijos, quejándose todo el tiempo sobre cuánto tiempo estaba tomando el evento, ya que necesitaba regresar a casa y hacer su lavado. Quizás, la mayor ironía en esta historia sucedió después. Para entender mejor lo que sigue, es necesario recordar que esto sucedió hace más de 150 años, mucho antes de las luces eléctricas, y aún había asuntos pendientes con el tercer hombre involucrado en estos crímenes. El cuñado Martin Bernard estaba siendo retenido en la cárcel del condado mientras su ahorcamiento reprogramado se acercaba rápidamente. La cárcel estaba débilmente iluminada por lámparas de aceite de carbón colocadas en soportes en los corredores de la cárcel, y el carcelero siempre llevaba una linterna de aceite cuyo globo manchado de humo a menudo daba poca luz. La noche antes de que Martin Bernard fuera a ser ahorcado, estaba sentado en su celda. Había caído la oscuridad cuando hubo un golpe en la puerta de la cárcel. El carcelero levantó su linterna, y parada allí ante él estaba una mujer vestida como todas las mujeres de las montañas se vestían en ese tiempo, una blusa de cuello alto y un vestido ondulante que llegaba debajo de sus tobillos hasta sus talones y prácticamente barría el piso mientras caminaba. Debajo de ese vestido había varias enaguas. Su cabeza tenía un sombrero que casi ocultaba completamente su cara. Por la luz tenue de la linterna, el carcelero reconoció a Lasra Bernard, esposa del hombre condenado. Había venido a suplicar al carcelero que la dejara pasar esta última noche en la celda con su esposo que iba a ser ahorcado cuando amaneciera. El carcelero era un hombre bondadoso y le concedió su petición. La mañana siguiente, mientras la primera luz se rompía en el este, el carcelero fue a dejar salir a Lasra Bernard. Hubo un último abrazo en la celda y la esposa, con el sombrero tirado bajo y su cabeza inclinada con sus manos en su cara, llorando gentilmente, siguió al carcelero por el corredor afuera y desapareció alrededor de la esquina. Una hora más o menos después, el carcelero llevó el último desayuno a la celda del hombre condenado. Sentada en el lado del catre de la celda vestida con ropa de hombre estaba Lasra Bernard, quien el carcelero pensó que había dejado salir de la cárcel una hora antes. Resultó que la figura aplastada y llorosa que había caminado fuera de la cárcel era, de hecho, Martin Bernard. El esposo y la esposa habían intercambiado ropa durante la noche. Los amigos de Bernard tenían un caballo esperándolo y logró su escape a Texas, donde su esposa se reunió con él varios meses después, para nunca ser vistos de nuevo. Había escapado de alguna manera de la justicia, en este mundo al menos. Incluso hoy, hay un marcador que conmemora las vidas de la familia Weston que se perdieron esa noche en 1871. El marcador se puede encontrar en el cementerio de la iglesia bautista Round Hill. Que la familia Weston descanse en paz. Esta historia representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de los Apalaches, un recordatorio de que incluso en las montañas más remotas, la maldad humana puede manifestarse de las maneras más horribles. Los hermanos Adair permanecen como símbolos de la violencia sin sentido y la crueldad que a veces surge en los momentos más caóticos de la historia, pero también como evidencia de que eventualmente la justicia prevalece, aunque sea de manera imperfecta.